Hola, muy buen día. Bienvenidos a otro episodio de esta cápsula Unicornio Pantone. Hoy, con gran gusto, tenemos al maestro Benjamín Callejas Hernández, quien es pedagogo, pero también es activista por los derechos de la población LGTB. Y pues hoy vamos a hablar de educación. Mi querido Benjamín, un gusto tenerte Hola, aquí Teo. en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Buen día a todas, todos y todes. Y aquí estamos para aclarar ciertas dudas en el ámbito educativo. Muchísimas gracias, mi estimado Benjamín. Vamos a empezar con la educación formal y la educación informal. ¿Qué diferencias hay? Sí, fíjate, Teo, que hay que tener muy claros estos dos conceptos. La educación informal es la que se aprende desde la familia, en la sociedad y en el ámbito en donde las personas nos desarrollemos. Puede ser laboral, puede ser físico, ¿no? Ambiente, de las mismas experiencias y enseñanzas que se pudiesen estar llevando a cabo de una manera empírica. Y la educación formal, pues obviamente viene de la institucionalización de la educación a través de planes de estudios nacionales, estatales, planes sectoriales de educación, en donde lo que se está llevando a cabo es la generación del conocimiento, ¿verdad?, para desarrollar habilidades, aptitudes y actitudes que pueden llegar a ser de suma importancia para enfrentar lo que es la vida. Esta educación, tanto formal como informal, desde tu punto de vista y experiencia como maestro, como pedagogo, ¿tiene que ser más ética o más moral? Porque desde mi muy humilde punto de vista, si es moral, hay un componente religioso. Entonces lo que es moral aquí en Jalapa, pues no lo es en Jico, no lo es en Jilotepec. Y no estamos hablando de puntos lejanos de la ciudad de Jalapa. Sí, fíjate que la educación tiene que ser integral y tiene que ser complementaria. En la antigüedad los valores morales eran lo que dirigían el actuar de las personas, de las sociedades, ¿no?, el cómo conducirse. Pero efectivamente los valores morales tienen el precedente y el antecedente de estar relacionados principalmente con las religiones, ¿no? Lo bueno y lo malo. Te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno dependiendo de tu conducta. Y la parte intercultural también afecta porque, como bien comentas atinadamente, la parte de los valores morales son completamente diferentes y distintos tan solo en una colonia, ¿no? En una colonia aquí de Jalapa, y en las diferentes partes del estado de Veracruz, ¿no?, y en el país y a nivel mundial. Los valores éticos parten precisamente de la necesidad de ir regulando y normando bajo el principio jurídico, legal y normativo todo aquello que pudiese llegar a discriminar y violentar el libre desarrollo de las personas, ¿no? Entonces por eso se habla de funcionariado público con valores éticos, ¿sí?, y que no tienen que tener el sobrepeso de los valores morales, anteponiendo prejuicios principalmente religiosos para su conducir, lo que puede llegar a limitar el acceso a los derechos de las personas, ¿no? Entonces hay que tener muy claros esos dos puntos. El funcionariado público se tiene que regir por los valores éticos. Te puedo comentar que en algún momento sí hay este cimiento de valores morales, ¿verdad? Pero donde las sociedades tienen que empezar a discernir que no tienen que tener ese sobrepeso religioso para evitar, ¿no?, también hay algún tipo de violencia o discriminación hacia las personas. Recuerdo que cuando ya hay la separación de Iglesia-Estado en el siglo XIX, pues México era 99.9% católico, ¿no? Entonces
nacemos como un estado confesional en 1821, pero ya para 1857 nos volvemos un estado laico. Y el problema radicaba en que la Constitución se juraba. Y el acto de jurar es un acto religioso. Entonces decían, bueno, ¿qué hacemos? El propio Estado decía, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos jurar la Constitución porque es un acto religioso. Y si juramos la Constitución, si no la juramos, ¿sí? Pues nos van a excomulgar. Y los funcionarios tampoco no querían estar fuera de la iglesia, de su institución. Entonces se inventa la protesta de la Constitución. Sí. Entonces vemos también ahí un cambio desde el siglo XIX, cómo se va dando de lo moral, se va haciendo un poco aparte. Pero también quisiera yo preguntarte, la libertad de cátedra, ¿en dónde empieza y en dónde termina? ¿Y qué es la libertad de cátedra? Porque luego decimos, es que yo tengo libertad de cátedra, puedo enseñar lo que yo quiera, puedo enseñar lo que me plazca. ¿Qué es la libertad de cátedra? ¿Dónde empieza y dónde termina? Sí, claro, nada más puntualizando el comentario que decías hace un momento, ¿no? La parte de jurar, ¿no? En antaño se juraba sobre la Biblia, ¿no? Posteriormente se jura sobre la Constitución, e incluso todavía gente que de momento no entiende este avance de los derechos humanos tienen el discurso consagrados en la Constitución política, ¿no? Los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Consagrar me suena a algo religioso, ¿verdad? Pero bueno, es algo que se ha ido evolucionando, que se ha ido transformando, cada vez hay más información sobre ello, y la parte importante de discernir en lo que puede limitar el acceso a los derechos, ¿verdad? Eso es el punto de análisis y reflexión para seguir avanzando en el tema. Lo que me comentaba sobre la libertad de cátedra, creo que se ha confundido este término muy importante, porque cuando empieza a haber esta evolución en el sistema educativo mexicano, ¿no? En donde antes estábamos bajo un régimen educativo conductista, ¿no? En donde el profesorado solamente instruía al alumnado de qué es lo que se tiene que hacer sobre una línea recta, sin ver el abanico de posibilidades y oportunidades en el mismo desarrollo del alumnado, ¿no? Para tener esta parte de conceptualización del conocimiento y poder replicarlo y reproducirlo bajo diferentes técnicas pedagógicas. Cuando empieza a evolucionar y ya no se habla sobre un sistema conductista y ahora se habla de un sistema humanista en donde se da esta parte de la libertad de cátedra, el profesorado lo confundió y mezcló los valores tanto morales y éticos a su conveniencia en esa moral distraída, porque finalmente la libertad de cátedra tendría que ser en el ideal, mi querido Teo, precisamente este abanico donde tengas todos los instrumentos y las herramientas psicopedagógicas para el libre desarrollo de la personalidad del alumnado y que tuviese esta conceptualización educativa enfrentándose a la vida y darle opciones precisamente para la resolución de problemáticas. Entonces ahora la libertad de cátedra es la toma autoritaria de yo decido desde el adultocentrismo, ¿sí? Desde una visión asimétrica, jerárquica, en donde yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo, y entonces a mí tú no me vas a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto porque yo soy el profesor y entonces mi manera de enseñar es esta y tienes que respetar mi libertad de cátedra.
tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, personajes, y perdón con toda la expresión, espero no incomodar, gente desde la academia que se siente vacas sagradas, ¿no? En este sentido, Siempre decir, lo he dicho. así es, no hay más, y tienes que respetar mi libertad de cátedra porque yo así soy, y así he sacado muchas generaciones. Híjole, se han sacado así muchas generaciones con esa percepción. Digo, ¿dónde nos quedamos? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, no hay que confundir. Y perdón que te interrumpa porque has tocado un tema que incluso a mí como profesionista me ha afectado. Esta cuestión de las vacas sagradas dentro de las instituciones, pues también es excluyente. Es excluyente porque nos excluye a muchos que sabemos de algún tema, en específico dentro de algún campo de conocimiento, nos excluye porque tienen ya niveles de investigador, tienen horas en unas universidades, son maestros titulares. Y muchas veces yo creo que aquí también voy a incomodar a mucha gente, pero luego esas horas, esas titularidades se dan por dedazo. Influyentismo. Sí, claro. Sí, y nos deja a muchos fuera de la academia. Entonces, cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos algo que presentar a la sociedad en general, es difícil una publicación, es difícil encontrar un patrocinador, es difícil poder exponer tu trabajo, ¿no? Sí, y entonces aquí estamos remando contracorriente a quien nos gusta la academia, ¿no? Así es. Que nos damos cuenta que no se habla en un deber ser desde la educación, partiendo de un principio de inclusión, Así es. ¿no? Entonces ya desde ahí estamos mal cuando hay gente profesional que tiene buena preparación, que pudiese estar en las aulas transformando precisamente la vida de mucho alumnado en positivo, no solo en la parte de la generación de conocimientos, sino también en la parte de ser excelentes y mejores seres humanos. Y hay esa limitación, ¿sabes? Esa limitación en el sentido de que pues el sistema educativo todavía tiene resistencia a los cambios, y lo podemos ver en la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Que no es nueva, hay que hacer una aclaración. Yo que estoy en el magisterio, tengo 18 años, y en este proceso de preparación en los programas y planes de estudios, la escuela mexicana tiene 19, la nueva escuela mexicana tiene 19 años de que se creó, ¿no? Había la resistencia de los sistemas gubernamentales en el poder de ir transitando precisamente a esa evolución y cubrir las necesidades que realmente enfrentaba la población estudiantil, el profesorado y la sociedad. Porque desde hace 19 años ya se hablaba de interculturalidad, de diversidad, ya se hablaba del respeto a los derechos humanos, ya se hablaba de igualdad, ya se hablaba de equidad, ¿no? Y entonces cuando llega esta administración con una visión en una agenda progresista en materia de derechos humanos, y que poco a poco ha estado transitando y evolucionando en ese sentido, pues de momento vemos bloques antiderechos que se escandalizan por el tema de los libros de texto, ¿no? Porque se tocan puntos medulares importantes, pero que es una realidad y que ha sobrerebasado la capacidad del profesorado en el aula y en sus centros de trabajo, eso también hay que decirlo. Entonces, la nueva escuela mexicana, en su eje articulador 1 y 4, nos habla que nos tenemos que meter de lleno, principalmente a temas de igualdad y equidad y de la diversidad intercultural. Entonces, no es algo nuevo, mi querido Teo. Entonces, regresamos a lo que comentábamos sobre los valores éticos y los valores morales. Por un lado tenemos la presión de esos prejuicios que traen padres de familia, que trae el mismo profesorado al interior del sistema educativo, contra lo que marca la norma y la ley, que son los valores éticos, y no se debería de ver de una manera distante, se tendría que ver de una manera complementaria,
porque al final los valores morales también son parte de la interculturalidad, pero al interior de las aulas y los centros de trabajo y del sistema educativo, lo que tiene que prevalecer son los valores éticos. Y aquí viene la siguiente cuestión. La libertad de las juntas de los padres de familias. ¿Cuál es, dónde empieza y dónde termina también? Igual la misma pregunta anterior. Sí, fíjate que es bien interesante este tema porque quienes estamos inmersos en el sistema educativo y que muchas veces iniciamos desde interinatos, procesos administrativos al interior de los centros de trabajo y que después tenemos la oportunidad de estar precisamente en coordinaciones de políticas públicas, de programas ya a nivel federal y estatal, en donde involucran precisamente este trinomio perfecto, ¿no?, en el sistema educativo, que es el profesorado, el alumnado y los padres de familia. No podemos avanzar en el sistema educativo en México si esos tres puntos medulares no vamos avanzando al mismo paso, ¿no? Entonces, por un lado, la resistencia al profesorado a la actualización, que bueno, ahora te lo demanda, ¿no?, con mayor precisión la nueva escuela mexicana. Y por otro lado tenemos la participación de los padres de familia. ¿Dónde inicia y dónde termina lo que son tus obligaciones y derechos como padres de familia? En la educación informal desde casa y en la educación formal en las instituciones, ¿no? Entonces hay también una parte de que los padres de familia no entienden que la educación inicial como institución familiar se da en casa. Y ahí es donde tienen que empezar a fomentar los primeros valores, principalmente el de respeto. Pero ¿qué es lo que ocurre, no? Entonces, mis derechos son en el ámbito de que soy el papá y tutelo los derechos en el sistema educativo y yo decido desde ese adultocentrismo, ¿no?, qué es lo que le va a hacer bien a mi hija, hijo, hije, ¿no? Pero en el sistema educativo, tú docente tienes la responsabilidad de enseñarle una educación de calidad, pero no transgredas mi autoridad. Entonces ahí se da un choque en donde al profesorado lo han puesto sobre la pared, porque los padres de familia han argumentado desde un principio moral la sobreobligación y el acceso a los derechos, pero de una manera disfuncional para que entonces el alumnado realmente tenga esa educación de calidad. Porque entonces ahora el profesorado, ante alguna amenaza de denuncia ante derechos humanos, porque ya se le llamó la atención al joven que le estaba levantando la falda a la compañera, llega el padre de familia y entonces dice, bueno, lo estás violentando, y además la niña, ¿para qué se pone falda, no? Y empiezan los prejuicios morales. Y hay dos victimizaciones, sí, ahí. Claro, ¿no? Entonces, bueno, no debería ser complejo mi teo, ¿no? Sin embargo, son hechos que se ven en el sistema educativo, en donde sí hemos estado trabajando desde la Secretaría de Educación en la capacitación y sensibilización en esos tres puntos importantes. No podemos avanzar si la información no llega de manera homogénea al alumnado, al profesorado y a los padres de familia. Es una tarea de todos y todos. Porque sí, en el ejemplo que tú pusiste hay dos violentaciones, ¿no? El que es el violentador violenta a una persona, pero también los padres del violentador violentan al profesorado. Y revictimizan a la niña, ¿no? Aparte también, ¿no? Pero todo esto que me estás comentando, los valores se han perdido, se han ganado, se han transformado. ¿Qué tanta es la influencia de los valores en una institución educativa? ¿Qué tanto influyen el ambiente, los padres, los medios de comunicación?
el ambiente social, las redes sociales, etcétera, etcétera, el mundo en donde nos estamos moviendo diariamente. Sí, te advierte que es complejo para el profesorado también entender la evolución dinámica y acelerada de la sociedad, eso también es una realidad, en donde el alumnado ahora tiene acceso a muchísima información a través de un teléfono celular y que no toda la información es objetiva, ¿no? Que vaya a aportar algo positivo realmente a su formación. Los valores morales sí se han ido modificando y se han ido transformando y evolucionando desde el ámbito del funcionariado público. El sistema educativo, te vuelvo a repetir, prevalecen lo que son los valores éticos. Sin embargo, entre los valores morales y los valores éticos hay algo que se llama prejuicio, y el prejuicio origina precisamente que haya conductas antisociales, conductas de descalificación, conductas violentas, conductas de discriminación, conductas de xenofobia, porque entonces se señala lo que no está dentro de mi percepción y concepto de normalidad, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir rompiendo barreras en los prejuicios, roles y estereotipos, ¿no? Que eso también es muy importante, que se dé un enfoque desde los derechos humanos, ¿no? Con percepción en perspectiva de género, que ayudaría muchísimo a que no hubiese ese tipo de situaciones al interior del sistema educativo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí también, Teo? En esa resistencia al cambio, hay una resistencia tremenda en donde dicen, pues, ¿sabes qué? Yo toda la vida he sido así, ¿no? A mí me enseñaron de esta manera y yo voy a seguir enseñando a las siguientes generaciones de esta forma, ¿no? Entonces, cuando se enfrentan a una realidad, a una sociedad que ha evolucionado, entonces empiezan esos choques y salen los discursos de personas con esos prejuicios y valores morales que dicen, ¿sabes qué? El día de hoy hay generaciones de cristal que ya no aguantan absolutamente nada, y tenemos que dejarlo también muy puntual, amigo. Las generaciones de cristal no existen los papás de algodón y no existen hijos de cristal. Ese tipo de discursos simplemente son una corriente para contrarrestar el avance evolutivo precisamente de los derechos en la sociedad, ¿no? Yo les dejo aquí la reflexión: ¿y por qué tendrían que aguantar malos tratos, no? Porque una persona, por su complexión, por su color de tez, tendrían que estar soportando el gordito, el negrito, ¿sí? La güereja. Y en estos procesos de capacitación, te voy a poner un ejemplo: un maestro ya de 50 años en una zona rural indígena, cuando llevamos los temas del acceso del derecho a la igualdad del sistema educativo y se tocan temas de discriminación, precisamente rompiendo roles y estereotipos y prejuicios, estigmatizaciones, en esos momentos el maestro, después de 20 años de estar en servicio y convivir con sus compañeras y compañeros de la región, entendió que 20 años había sido discriminado porque tenía una complexión gruesa, porque su tez era morena. Y entonces, cuando terminó la capacitación, se levantó y dijo: hasta el día de hoy se les acabó su gordito, el negro, yo me llamo Armando, ¿sí? Y desde el día de hoy, compañeras y compañeros, yo les pido ese respeto. Y entonces la normalización de las violencias por esos prejuicios, roles y estereotipos, ¿sí?, hace que ocurran esos discursos, porque alguien tiene que decir: alto, basta, ya no podemos permitir este tipo de situaciones, y se generan el discurso de las generaciones de cristal y los papás de algodón y generación de hijos de cristal. No, simplemente hay que verlo con perspectiva de que los grupos que fueron vulnerados históricamente empiezan a exigir que se les respete como un principio en derechos humanos, ¿no? No, y todos vivimos desde lo personal
hemos vivido experiencias que se han ido modificando a través de los años, digamos 20, 30 años. Pues a mí todavía me tocó la psicología de la chancla. Sí, y era de, pues échate a correr porque si no te alcanzo. Sí. Y pues esa también, viéndolo desde el punto de vista actual, es una violencia intrafamiliar, ¿no? Pero antes era lo normal. Violencia normalizada, ¿no? Era normalizado. Claro, sí. Entonces no podemos tomar una violencia, por ejemplo, del siglo XIII, sí, donde la lucha era cuerpo a cuerpo todavía, sí, a las violencias que hay hoy, sí. Sería incompatible con lo que nos marca el marco jurídico en el que vivimos, ¿sí? Y tanto nacional como internacional. Sí, mira, las violencias siempre han existido. Siempre. Siempre, en diferentes épocas. Siempre. Lo que ocurre es que... Y en distintos modos. Y en diferentes modos. Lo que toca es decir algo muy puntual. Ahora ya hay un marco jurídico, normativo, legislativo que te las visibiliza, porque hay que recordar que lo que no se visibiliza no existe, y lo que no existe, entonces no tomamos acciones para corregir esa normalización, ¿no? También hay que partir de ello, ¿no? Por eso es que te comentaba el día de hoy, ahora que ya se visibiliza, se tipifica y hay modalidades de todo tipo de violencia, la sociedad opresora, la sociedad que de alguna manera todo el tiempo ha estado normalizando esa violencia y que ha sometido a los grupos históricamente vulnerados, ¿no? En diferentes ámbitos, pues cuando les ponen un alto, pues se paran de pestañas, amigo, ¿no? Entonces imagínate cuánto tiempo tener el poder, ¿no? Fáctico, incluso, sí, en ese sentido, y a lo mejor haya comentarios en contra, pero muy atinadamente me gusta que vaya evolucionando también este avance en los derechos, porque pues todo parte de un sistema patriarcal machista, desde el androcentrismo y el adultocentrismo que viene de la familia y que ha permeado en la sociedad y que ha permeado en las instituciones, ¿no? Y que vemos mujeres que, aunque sean mujeres, también son violentadoras y tienen el machismo bien introyectado, ¿no? Porque ha sido una formación. Entonces hay mucho que hacer, ¿no? Pero lo que no podemos permitir precisamente es esa normalización de las violencias. Y muchas madres, desde mi punto de vista, son las principales fabricantes del machismo, porque permiten que el niño varón, sí, tenga la conducta violenta hacia la hermanita, hacia la prima, y entonces se van replicando dentro, sí, de la misma familia, se van replicando esos micromachismos. La permisividad, precisamente por roles y estereotipos, generan esos micromachismos que tú comentas, en donde pues es el hombrecito de la casa, ¿no? Es el hombrecito de la casa. Entonces ahí tenemos las consecuencias del machismo dentro de las madres, ¿no? Sí. Violencia normalizada, y que cuando una adolescente sale embarazada, pues como verse al dicho, ¿no? Nietos de mis hijas, hijos de mis hijas, mis nietos, hijos de mis hijos, quién sabe, ¿no? Y entonces, si ya sabía que mi hijo es un gallito que le encanta el coqueteo, entonces ¿por qué no amarraron a su gallina, no? Entonces esos prejuicios y estigmas dentro de esos machismos que hay que romper, ¿no? Pero efectivamente ha permeado ese machismo a las mujeres en esa normalización, y que por supuesto influye en la educación informal, familiar, y que se replica en las aulas. Y que al final y al cabo el machismo y el embuismo, porque también hay que mencionarlo, existe el embuismo,
al final y al cabo viene siendo un tipo de violencia, un generador de violencia, ¿no? Así es. Pero también quería yo preguntarte, entrando a otro tema, tanto como profesor y como activista, ¿tendrás más o menos por ahí el porcentaje de alumnos y de profesorado que pertenece a la población LGTB? Fíjate, Teo, que en el sistema educativo nacional no se ha querido generar las estadísticas, ¿no? En este caso los indicadores, en donde nos arrojen datos puntuales y precisos. Te puedo comentar que está la encuesta Endosic, ¿no? Que maneja la CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde dice que hay más de 5.700.000 personas que pertenecen a la población diversa de 14 años en adelante, ¿no? Pero no hay estadísticas como muy puntuales. Sin embargo, en esta encuesta Endosic nos da como una radiografía en donde manejan que el 70% de las personas que estuvieron en algún nivel académico recibieron algún tipo de violencia por parte del alumnado, entre pares, y por parte del profesorado, ¿sí? Nos habla también que por ahí de cada 5 personas de la población diversa que había en algún nivel académico, 4 recibían precisamente este bullying por homofobia, ¿sí? Por parte del profesorado, por parte del alumnado entre pares, ¿sí? Y que nos habla que se tiene que trabajar al interior de las aulas para que vaya permeando en el sistema educativo. Ya lo maneja también la UNESCO, ¿no? La UNESCO pone puntual atención en que el incremento del bullying por homofobia a nivel mundial y específicamente en América Latina va a la alza. ¿Y por qué va a la alza? Precisamente porque hay la visibilidad cada día más precisamente del libre desarrollo de personalidad del alumnado, ¿no? Entonces, el profesorado, como yo te comentaba, le ha sobrerebasado, ¿no?, en sus capacidades los temas actuales que muchas veces no saben cómo tratarlos. Y ese bullying del que nos hablas, tanto entre pares, o sea, entre el alumnado y el profesorado, ¿cómo lo trabaja, por ejemplo, la Secretaría de Educación de la entidad? Orgullosamente tenemos que comentar, Teo, que recordarás que en esta administración como activista y tú dentro de esos grupos incidimos en la campaña permanente de los días 17 de cada mes, seres humanos diversos, ¿no? Aunque hay un principio pro persona en el Plan Sectorial de Educación, ¿no?, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Veracruzano de Desarrollo, tenemos el artículo 1 constitucional, tenemos la Ley de Educación, artículo 3 constitucional, artículo 4, donde nos habla precisamente del libre desarrollo de la personalidad y que no tiene que haber discriminación por ningún tipo, incluyendo la orientación sexual, y que se tiene que armonizar, ¿no?, con todas las leyes y planes y en la administración pública y políticas públicas. Lo que es una realidad es que al interior del sistema educativo no es la excepción, ¿no? O sea, este tipo de problemática. Sin embargo, a pesar de haber una ley 303, ¿no?, que en el estado de Veracruz nos habla precisamente de combatir el acoso escolar y el bullying, no especifica que se ataque el bullying por homofobia. Pero de esta campaña, en la cual tú también fuiste partícipe, en donde el gobierno del estado tiene el compromiso a través de las unidades de género impulsar la visibilización de los derechos humanos de la población diversa, precisamente para institucionalizarlo. Es que llega la Secretaría de Educación y estamos dando la capacitación precisamente en todos los niveles educativos, ¿no?, capacitando al profesorado y capacitando al alumnado y a los padres de familia sobre estos temas. La semana pasada fui a una secundaria aquí adelante de Coatepec, una colonia rural muy apartada, y cuando estamos hablando de estos temas y llega el momento de la reflexión con el alumnado y les preguntaba yo, ¿qué es lo que se tiene que hacer para acabar este tipo de violencia? Porque existe. Y entonces alza la mano un menor de edad, ¿no?,
de identidad no binaria y me dice, ¿sabe qué? Aquí hay que empezar a pedirle al resto de mis compañeras y compañeros que respeten el libre desarrollo de la personalidad de las personas no binarias, ¿no? Menor de edad. Menor de edad, de secundaria, ¿no? Entonces nadie se lo esperaba, ni yo me lo esperaba, mi Teo, ¿no? Pero cómo la información empodera para exigir el respeto a sus derechos, ¿no? Y esta campaña ha permeado tanto porque, bueno, hemos tenido situaciones ahí con el tema del uniforme neutro en algunas escuelas al interior del estado, en donde niñas en momento quieren utilizar el pantalón, ¿no? Porque hay que recordar que el pantalón se utiliza para disminuir los índices de violencia, principalmente contra ellas, pero hay niñas que se identifican con una orientación sexual distinta al sexo al nacer y quieren usar pantalón, ¿no? Entonces nos hemos apoyado de las instituciones con opiniones consultivas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde le han hecho ver al profesorado de que pues es un acto de violación a los derechos humanos en este caso de la menor en el municipio de Coatzacoalcos, porque limitaría el acceso a un derecho humano fundamental internacional que es la educación. Entonces vamos caminando sobre eso, Teo. No te puedo decir que ha sido fácil, porque el principal obstáculo ha sido los padres de familia, ¿no? Para que se toquen esos temas, y dos, pues la resistencia al profesorado también, ¿no? Pero ya cuando les explota la bomba en las manos es cuando empiezan a decir, sí, necesitamos la capacitación para poder atender esta problemática. Creo que uno de los, y dime si estoy equivocado, creo que uno de los mayores problemas que existe dentro de la sociedad mexicana es todavía la permanencia y reconstrucción de los roles de género. Así es. Sí, de qué es lo que se espera de que sea un niño, qué es lo que se espera que sea una niña, su comportamiento, etcétera, 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 etcétera. Dentro de mis capacitaciones, que tú bien las conoces, siempre he dicho, los juguetes, el deporte, el trabajo, el corte de pelo, maquillaje, ropa, no tiene género. Y es algo difícil de comprender porque siguen permeando, sigue creciendo esta cuestión de los roles de género. Entonces, no sé, tal vez, espero y no sea así, pero pues en una o dos generaciones esperemos que ya esto ya pase de... Sí. Pase es un trabajo de constante, Teo. Este es un trabajo de resistencia, de incidencia, y te puedo decir que incluso de resiliencia, ¿no? De construir la forma de pensar que durante muchísimos siglos y años ha prevalecido en una sociedad y más como la nuestra, la mexicana, ¿sí? Es una tarea, ¿no? de todas, todos y todas, y sumarnos precisamente a que el prejuicio, ¿no? Y la moral distraída que a veces tiene el ser humano no se imponga precisamente a la evolución de los derechos humanos. Pues esperemos que poco a poco, como lo hemos visto y lo hemos vivido, vayamos y sigamos avanzando en estas cuestiones tanto educativas como de derechos humanos, que se comprendan bien qué son los derechos humanos y seguir avanzando. Así es, Teo. Y tocando puertas. Así es. Mi querido Benjamín, muchísimas gracias por estar en este espacio. Ha sido un gusto, un honor tenerte por aquí, y gracias por tus valiosísimos comentarios. Agradezco y aprecio la invitación, ¿no? El que se siente honrado soy yo de estar aquí contigo, una excelente persona, un gran programa, y que bueno, seguiremos
incidiendo, ¿no?, desde nuestra trinchera precisamente para que la educación sea laica, gratuita y sobre todo inclusiva. Perfecto. Muchísimas gracias, Benjamín. Buen día. Muy buen día a todos. Nos vemos hasta el próximo año. Se suspende Unicornio Pantone por una pequeña temporada, pero por aquí tendré el gusto de poder estar compartiendo este espacio con algunos otros invitados. Desde aquí un abrazo a todo el auditorio y felices fiestas, feliz año nuevo, éxitos, bendiciones, oro y miel para todos los que nos están viendo. Gracias.